que sin ti yo no puedo hacer nada, Señor Jesús. Señor Jesús, gracias por mis hermanas, Señor, nombre por nombre que estamos en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Esta hora que sea agradable, Señor, de deleitarnos en tu palabra. Aún, Señor, cada palabra que quede en nuestros corazones. Así también compartir a otras mujeres, a mis hermanas, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gracias, hermanas. En esta noche estamos hablando de la mujer, de este libro, ¿no? Hermoso de Mujeres en Construcción, la mujer virtuosa. Deje que Dios ponga las manos, dice acá en este libro. En este libro nos dice que nosotros somos vasos. Nosotros somos vasos. En Jeremías dice, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Y nosotros somos como alfareros, como el vaso, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Y qué quiere decir acá? Dios quiere una relación íntima para poder ser ese vaso. Y también acá nos habla, ¿no? Por la gracia de Dios, estamos en las manos del alfarero para ser transformadas día a día. Si no estamos en las manos de Dios, hermanas, no vamos a poder ser transformadas. Vamos a seguir igual, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras dificultades. Y el Señor día a día nos va a transformar. El Señor día a día nos va a llegar a ser semejantes a la imagen perfecta de Cristo. Y el Señor dice, ¿no? Ha permitido trabajar de Dios como el alfarero en su vida. Día a día, de verdad, hermanas, el Señor va a trabajar. Día a día, no es un día nomás, este día nomás. Es el alfarero, ¿no? Como el barro. Para que Dios comience a moldear hasta convertir en un vaso precioso y útil. Acá dice, ¿no? Un vaso de honra o deshonra. Y Dios quiere que nosotros seamos un vaso precioso y útil, ¿no? Y para poder, ¿no? Y acá nos dice que convertir en un vaso precioso y útil. Es necesario que se rinda a Él. Confiemos en Él, en el trabajar, en nuestras dificultades, en nuestros sufrimientos, en nuestras aflicciones, en las frustraciones. Y en eso nosotros vamos a experimentar, formar en parte del proceso de Dios para poder ser moldearnos a su imagen y semejanza. Y el Señor nos habla, ¿no? Para ser vasos en honra ante sus ojos. Cuando surjan problemas, debemos permitir que Dios use todas las circunstancias difíciles para darnos forma. A veces, hermanas, nosotros nos preocupamos cuando pasan problemas, ¿no? Ay, ¿qué esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede? Pero en realidad, el Señor mediante ese problema quiere trabajar en nosotros. Quiere vernos mujeres victoriosas, mujeres que Dios nos va a moldear para hacer la honra, no para hacer deshonras. Yo a veces, oh Señor Jesús, antes decía, no, este problema me pasa, ¿por qué a mí? Estas dificultades, estas circunstancias, en problemas de salud, problemas familiares, problemas en los hijos, pero en realidad en esos problemas el Señor está trabajando. Dios permite para que pueda amoldarnos
Y dice, no, Dios nos dirige a trabajar en Dios otras personas porque Él tiene porción precisa para usted, hecha a su medida. Imagínate, hermanas, el problema también viene a medida de nosotros, ¿no? Que esa tribulación va a pasar, esas cosas va a pasar, pero sin problemas tampoco no podemos acercarnos al Señor porque andamos en nuestra vida, no hay ningún problema, ¿no? Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, nos acercamos al Señor. Y el Señor nos amolda para hacer honras, para hacer esos vasos preciosos, para ser útiles, hermanas. Qué lindo. De verdad, qué hermoso es esta palabra, hermanas. Y al oír una palabra espiritual, reciba en su corazón sin pensar que en realidad alguien más debería de escuchar. La palabra que nosotros oímos es para poder escuchar, ¿no? La palabra dice, viene por el oír. Viene por el oír. Y gracias por la palabra que nosotros escuchamos también. Somos cada día fortalecidas. Y la palabra, las tribulaciones son para moldear, imagínense, hermanas. Y solamente con la palabra de Dios nosotros vamos a ser fortalecidas. Y cuando vienen las tribulaciones son para moldear. Vamos a ser moldeadas. Vamos a ser, no, yo sé, no es fácil, ¿no? Para que ese vaso esté, oh Señor Jesús, sea trabajada, ¿no? Así de un momento a otro, ¿no? De repente de formar un vaso, sino que pasa un proceso. Acá en 2 de Corintios nos habla 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. O sea que esta tribulación, hermanas, es momentánea. Es momentánea, yo sé que tal vez es doloroso, tal vez es un peso grande para mí, para ustedes, ¿no? Como mujeres. Yo sé que nosotros hemos pasado muchas cosas, hermanas. Muchas cosas, ¿no? Es como una mujer que nos embarazamos, ¿no? Y en ese embarazo pasamos, ¿no? Muchas dificultades, en otras les choca, en otras normal, y tal vez para dar ya últimos meses, wow, nos sentimos muy cansadas, pero luego llega a los 9 meses, se cumplió y ya está. Llegamos ya a ese, de repente, de ese peso, ¿no? De salir, ¿no? Cuando nuestro bebé ya nace, ya, wow, ese peso, descansamos, ¿no? Yo entiendo de esa manera, hermanas, ¿no? Yo sé que las tribulaciones vienen así, ¿no? A veces muy fuertes, leves, pero aún es para confiar en el Señor, para acercarnos a Él. En Joel 12:3 dice, nos muestra un camino perfecto de cómo debemos reaccionar en momentos de tribulación. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es clemente, tardo para la ira, grande para la misericordia. Porque el Señor nos habla en esta noche, ¿no? Que nosotros nuestra vestidura no debemos rasgar, sino más el corazón. Debemos decir, oh Señor, examíname, oh Señor Jesús, conóceme mis íntimos pensamientos, ¿no? Nuestro vestido tenemos que tener limpios, preparadas. Es como novias, ¿no? Nuestro vestido tiene que estar sin manchas. No ser rasgados, dice acá, ¿no? Amén, oh Señor Jesús. Y el Señor quiere tratar con cada una
de nosotros en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar agrado al Señor, preparados en el Señor. Y acá dice, ¿no? El Señor es misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. El Señor no tiene ese ira, ¿no? Como nosotros tal vez de reaccionar con nuestro hombre exterior, ¿no? De enojarnos rápidamente, de repente, ¿no? Cuando no estamos, nosotros nuestro espíritu, no fluimos en espíritu, no activamos nuestro espíritu, el hombre exterior como que quiere dominar eso, ¿no? Pero el Señor es lento para su ira y Él es misericordioso. Él tiene misericordia, hermanas, con nosotras. El Señor es tan grande, nos ama. El Señor solamente quiere nuestro corazón, que nos acerquemos con todo nuestro corazón y de ejercitar nuestro espíritu. Eso es la clave, hermana, ejercitarnos nuestro espíritu. Porque el Señor se comunica con nuestro espíritu. Si nosotros vivimos en nuestro hombre exterior, no pasa nada, hermanas. No hay esa gracia de Dios, no hay misericordia de Dios. Solamente vivimos así. Tal vez de repente no tenemos ese entendimiento. A veces lees por leer o a veces no entiendes la palabra de Dios. Y a veces no estamos fluyendo en espíritu, hermanas. Amén, oh Señor Jesús. Y, y acá dice, no, rasgar el vestido y desesperarse y no confiar en las manos del alfarero. Es actuar como si no tuviera un Dios cuidándolo. Por tanto, en lugar de desesperarse ante cualquier situación, Dios espera su corazón. Yo sé que cualquier circunstancia va a pasar en nuestra vida. Es solamente, en vez de desesperarnos, acercarnos a Dios en oración. Y Él va a estar con nosotros. Su confianza tiene que ser en Él, en el Señor, en nuestro Dios, en nuestro Creador. En Filipenses 1:6 dice, el mayor deseo de Dios es transformarla en un vaso de honra y Él usará los sufrimientos para ello. Así que se trata la obra de Dios. El Señor nos habla en esto, acá en esta parte, ¿no? El mayor deseo de Dios es transformar en un vaso de honra, que seamos nosotros, honremos a Dios, honremos con alabanzas, con oración. Y Dios dice que usted, sufrimiento para ella, así que no se tratase la obra de Dios en usted con quejas, murmuraciones, justificaciones, sin fin en las tribulaciones. Nosotros no tenemos que estar con quejas, murmuraciones, justificaciones, sin fin las tribulaciones. Cuando usted confía en las manos del alfarero, se vuelve agradecida, agradecida en alabanzas. Y nosotros vamos a ser alabanzas que salen de su boca, de nuestras bocas, ser agradecidas a Dios. Y si permite que los sufrimientos sean oportunidades para que Dios la moldee, Él podrá transformar en un vaso de honra. El Señor, si nosotros vamos a permitir sufrimientos, sean oportunidades para que Dios nos moldee para ser transformadas en un vaso de honra. Nosotros tenemos que ser un vaso de honra, ese vaso precioso, útil. Nosotros tenemos que ser ese vaso hermoso, precioso, un vaso transformado. Amén, hermanos. Acá, hermanos,
¿Qué tipo de vaso es usted? Nos dice. ¿Uno para honra o para deshonra? ¿En qué tipo de vaso estamos, hermanas? ¿Qué tipo de vaso es usted? ¿Uno para honra o para deshonra? Él tiene el poder de operar su obra en nosotras, que tenemos que permitirlos. Amén. Oh, Señor Jesús. El Señor en esta noche nos habla, ¿no? Yo no quiero tener mis hijas, ¿no? Un vaso de deshonra, ¿no? Sino honra. Cada día tenemos que ser un vaso, ese vaso precioso de honra. Y el Señor nos dice, ¿no? Su obra en nosotros, pero tenemos que permitírselo. En Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Imagínense, hermanas, acá nos dice que del mismo alfarero sobre el barro puede salir un vaso de honra o otro vaso de deshonra. Hermanas, oh Señor Jesús, el vaso puede ser para honra o puede ser para deshonra. Nosotros como hijas de Dios tenemos que ser un vaso de honra. Yo sé que día a día estamos trabajados por el Señor. Si nosotros dejamos que el Señor entre en nuestras vidas, en nuestra familia, primeramente en nuestra familia con nuestros hijos, Dios está trabajando para transformar en un vaso de honra. Día a día Dios trabaja en nosotros para ser vasos transformadas en honra. Este es el deseo absoluto del corazón de Dios. Dios nos quiere un vaso de honra. No quiere un vaso de deshonra. El Señor a cada uno de nosotros quiere que nosotros seamos un vaso de honra. Y que Dios ponga en sus manos en su vida. El Señor que restaure todo, convirtiendo todo deshonra en honra. El Señor quiere todas las cosas de deshonra en honra. Yo sé que nadie somos perfectos, hermanos. Día a día fallamos. Fallamos, hermanas, empezando de mí. Pero ya tenemos la vida de Dios en nosotros, sembrados esa semilla. Y nuevamente invocamos el nombre de Dios y regresamos y nos postramos. De decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor, ayúdame. Y uno cuando pide de corazón al Señor, nuevamente regresamos prácticamente con esas actitudes nosotros deshonramos. Pero a pesar que nosotros deshonramos al Señor, el Señor, cuando invocamos el nombre, pedimos al Señor de corazón, nuevamente nos pone en honra. Oh Señor Jesús. Un vaso de honra a los ojos de Dios es la mujer que contiene un tesoro inestimable. Nosotros como mujeres somos tesoros de Dios. Somos princesas de Dios. El Señor nos ama a cada uno de nosotras, hermanas. Y la mujer virtuosa, la mujer que este libro nos está enseñando, hermana, somos mujeres tesoros de Dios. Cada uno de ustedes, hermanas, son hijas de Dios, tesoros de Dios. Es el contenido lo que importa, dice acá. Segundo de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para la excelencia del poder, sea Dios y no nosotras.
Acá, en esta parte, el Señor dice, ¿no? Nosotros somos tesoros, somos excelencia del poder de Dios. Solamente vamos a ser excelentes con el poder de Dios, cuando nos ilumina, cuando fluimos en espíritu. Si no fluimos en espíritu, hermanas, no, tampoco no. El Señor día a día que nos guíe, hermanas, con su misericordia, con su excelencia, que nos suministre de su amor, de su paciencia, de su bondad. Oh Señor Jesús, Dios es un Dios de vida, donde Él pone su mano surge la vida. Oh Señor Jesús, donde que nosotros recibimos al Señor, nosotros tenemos esa vida eterna, esa vida que Dios, de verdad hermana, es algo inexplicable, sobrepasa todas las cosas cuando uno realmente se acerca al Señor. El Señor nos da vida a mí, a nuestra familia, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean, con todo, hermanos. El Señor Jesús acá nos enseña la oración, ¿no? El Señor Jesús dice, Señor Jesús, sea hecha tu voluntad en mí, trabaja en todas las áreas de mi vida, pues quiero ser un vaso agrietado, viejo y desaprobado. Moldéame hacia un vaso útil y honra tu gloria. El Señor quiere su voluntad, quiere un vaso agrietado, si no quiere el Señor que seamos vaso hermoso, hermanas. Oh Señor Jesús. El Señor dice, usted sabe cómo el proceso de formación es un vaso de la primera comienza en el amasado. El Señor, el alfarero tiene que amasar veces, varias veces, amasar, amasar, amasar. Si el alfarero no ama burbujas, ¿qué es? Son raíces de amargura, son raíces de vanidad, soberbia, celos, discordia, enemistades, insatisfacción, ingratitud. Eso nos dice, ¿no? Cuando el amasado no es, esas burbujitas quedan, es como el enojo, el Señor nos dice, ¿no? Pero ¿quién pone esas cosas? El enemigo. El enemigo ahí está, ¿no? ¿En qué le voy a hacer caer? ¿En qué le voy a...? Si nosotros no vamos a invocar el nombre de Dios, no vamos a tener esa comunión íntima, va a suceder estas cosas, ¿no? El enojo, va a haber esa cólera, esa ira. Y solamente con la palabra de Dios, con la oración que vamos a hacer, orad sin cesar, ¿no? Vamos a vencer todas esas cosas que pone el enemigo. Amén, oh Señor Jesús. Es exactamente por eso necesitamos rendirnos al proceso de amasado, ¿no? Para poder ser liberados. Ningún barro es amasado antes de ser mojado. El agua que moja el barro es el espíritu en nuestra vida. Si antes de ser mojados, el alfarero no puede amasar, no puede haber eso, ¿no? Sin el agua, porque el agua es vida. Y eso, el barro es el espíritu en nuestra vida, pero con el agua, hermanas. ¿Y qué dice, no? Es el quien se encargará de hacernos maleables. Ese maleables, esa docilidad. Cuando tú agarras ese barro, es tan suave que tú puedes formar eso, ¿no? Eso quiere decirnos, ¿no? Con el agua, con el barro, tú puedes formar cualquier cosa que quieras. Sin el agua,
El barro está así seco, duro. Y el Señor quiere que seamos así, amoldarnos, meleables, esa docilidad. Pero esa docilidad no va a venir por nosotras mismos. El Señor nos va a transformar a cada uno de nosotros en nuestra forma de hablar, en todas nuestras actitudes, en nuestras acciones, en el día a día que vamos a vivir, hermanas. Amén. Oh Señor Jesús. Imposible que ocurra del mismo modo si el Espíritu no ocurrirá ninguna transformación. Si no hay eso, no va a haber ninguna transformación. Si no hay esa transformación para ser moldeadas. En Zacarías 6, versículo 4, 6 dice: no con ejército, no con fuerza, sino con espíritu es nuestra vida, aunque todo perezca, un caos dentro y fuera de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que nos permite pasar por todo este proceso. El Señor nos dice acá, no con ejército, no con fuerza, no con nuestra fuerza, nosotros vamos a poder hacer las cosas, sino con el Espíritu, que el Espíritu fluya en cada uno de nosotras, hermanas. El Señor nos dice, ¿no?, que vivamos en el Espíritu, y nuestro Espíritu va a ser ese intermediario para poder comunicarnos con el Señor. El Espíritu Santo es que nos permite pasar por todo este proceso. Si no tenemos el Espíritu Santo, hermanos, no vamos a poder pasar este proceso. No vamos a tener esa vida que vamos a llevar del Señor. Tiene que ser quebrantado el hombre exterior. Tenemos que vivir con el hombre interior. Activar nuestro hombre interior, hermanas. Amén, oh Señor Jesús. En Romanos 8:11 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hermanas, solamente el espíritu es el Señor, aquel que levantó de los muertos. Eso mora también en nosotros. Es el que nos va a dar vida. A pesar que de repente va a haber días, estamos como muertos. Él, ese espíritu que vamos a tener, ese espíritu que va a fluir en nosotros, es como ríos de agua viva vamos a fluir, hermanas. No vamos a estar como aguas estancadas en pozo, sino que esa agua estancada tenemos que abrirlo, hermanas, pero ejercitando nuestro espíritu. Oh Señor Jesús. Y todavía hay, después de amoldar un vaso, es de honrar, es el fuego. Y hay todavía, ¿no? Ese vaso no se queda todavía, a pesar que ya está hecho, ya está el vaso, ¿no? Eso tiene que ir todavía al calor, tiene que ir al horno a hacer, para que sea mucho mejor quemado. Y así igual nosotros también vamos a ser transformados, moldeados en esa temperatura tremenda, ¿no? Y el barro dice que la temperatura en el barro ganará la consistencia, la fuerza. Y el fuego hará que el trabajar de Dios en nosotras. El Señor nos dice, no es así nomás el vaso, ese vaso, sino que al entrar al fuego va a ganar eso todavía, esa consistencia, esa fuerza. Si no, ese vaso se va a quebrar. No va a ser servible. Y todavía va a entrar a eso, hermanas. Igual el Señor es el trabajar de Dios en nosotras, sea consistente. Por eso vea la que dice primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido
como si alguna cosa extraña os aconteciese. Todo sufrimiento forma parte del proceso. Cree en eso. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, todos hermanas vamos a ser trabajadas como en el fuego para que nosotros seamos aún ese vaso más fuerte con esa consistencia. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser cada día, ¿no? Con el oír de la palabra. Cada día, hermana, eso es lo que nos va a ayudar. Fluir en espíritu. Necesitamos ver las situaciones difíciles desde la perspectiva de Dios. Los sufrimientos abren una oportunidad para una mayor comunión. Yo sé, hermanas, todos los sufrimientos que nosotros vamos a tener, vamos a pasar, hermana. Eso va a ser, hermanas, para tener mayor comunión con Dios, para poder acercarnos a Él, para poder estar cerca de esa comunión íntima, hermanas. Y nosotros tenemos que madurar espiritualmente. La comunión con el Señor Jesús y nos ayudará a crecer y madurar espiritualmente, hermanas. El sufrimiento es la alta temperatura donde Dios purifica y refina su obra en nosotras, hermanas. Amén, oh Señor Jesús. Esas cosas difíciles que pasa, hermanas, los sufrimientos es como la alta temperatura. Pero eso es lo que nos va a edificar con los sufrimientos, con las cosas que pasan, con las tribulaciones, con todas las acciones, todas las cosas que pasan. Mientras que estamos en esta tierra, hermana, muchas cosas van a venir. Pero nosotros vamos a estar fortalecidas en el Señor y el Señor nos va a ayudar, hermana, día a día, cada día. Vamos a estar fortalecidas. Y gracias por esta noche, hermanas, por tocarme de esta palabra, hermanas. Que Dios les bendiga a cada una de ustedes, hermanas. Amén.